Creo que faltaba, creo que un documento sobre derechos humanos y pues ya lo subieron hoy. Ya está a disposición ahí. Para ustedes un folleto pues de lectura, ¿verdad? Les aviso para que ahí lo tengan. Bien, entonces, habíamos visto que participaban. Licenciado, buenas noches, disculpe Buenas que le noches. interrumpa. Ese documento ya no entra en el examen, ¿verdad? Derechos humanos, sí. Ah, derechos humanos, sí. Sí. Ah, gracias. Los vimos en el desarrollo histórico, ¿verdad? Bien, entonces, estábamos en el tema de los tratados internacionales, que habíamos visto que participan dos poderes del Estado, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El poder legislativo lo aprueba y el poder ejecutivo lo ratifica. En ese orden, primero se aprueba y después se ratifica. Así nos dice la ley, ¿verdad? Por ejemplo, en el artículo 171, otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso, literal L, aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, ¿verdad? Ahí nos está diciendo el orden. Pero también el artículo 183, que habla sobre funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República, ¿verdad? Literal K. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación y antes de su ratificación. ¿Ven? La aprobación antes, la ratificación después. Los tratados y convenios de carácter internacional. Pero también al presidente de la República le corresponde dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados. Ahí dice, otra vez, ratificar, ¿verdad? Tratados y convenios de conformidad con la Constitución, no lo que él quiera, ni lo que le convenga, ni lo que se le antoje. Es de conformidad con la Constitución. Y la Constitución nos da los parámetros de conducta, ¿verdad? Ese es en la literal O. En la literal P de papá, recibir a los representantes diplomáticos, seguimos, ¿verdad? En el mundo internacional, así como expedir o retirar el exequatur a los cónsules. También la literal S, nombrar y promover a los ministros de Estado, viceministros, secretarios y subsecretarios de la presidencia, embajadores, embajadores, etcétera. Entonces, el presidente tiene una vida internacional muy amplia, ¿verdad? Pero también nuestro ordenamiento jurídico, tenemos una ley ordinaria que es la ley del organismo ejecutivo, el decreto 114-97. 114-97. Aquí nos habla de la estructura básica, ¿verdad?, del organismo ejecutivo. Y menciona a todos los ministros, a todos los ministerios de Estado, ¿verdad? Pensados por la agricultura, comunicaciones, cultura, economía, educación, energía y minas, finanzas públicas, gobernación, defensa nacional, relaciones exteriores, salud pública y asistencia social, trabajo y previsión social, ambiente y recursos naturales, de desarrollo, ¿verdad? Ustedes ven, pues, están los ministerios de Estado, y en el artículo 38, ¿verdad?, se encuentra, pues, el Ministerio de Relaciones
Exteriores. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde. ¿Qué le corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores? La formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados. Artículo 38 de la ley del organismo ejecutivo, ¿verdad? Formular las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados. Ven, no dice del presidente de la República, el Estado de Guatemala. Con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional. Aquí estamos hablando de la capacidad internacional del Estado de Guatemala. Pero en el ámbito internacional es muy importante porque recae tanto, ¿verdad?, al Estado como tal, ¿verdad?, que tiene capacidad jurídica internacional, como a las personas que actúan en representación del Estado. Entiéndase, como vimos, el presidente de la República tiene capacidad jurídica internacional como presidente de la República. El canciller, ¿verdad?, pero en su calidad de canciller. Los agentes diplomáticos, los embajadores plenipotenciarios, mejor, ¿verdad? Los embajadores plenipotenciarios, ¿verdad? Ellos también tienen capacidad jurídica internacional, aunque limitada, pero la tienen, ¿verdad? A cambio, el canciller y el presidente, amplia, ¿verdad? Y esto nos da el entender de que podemos desenvolvernos en el ámbito internacional. Aquí hay capacidad jurídica, ¿verdad? Relaciones exteriores, le corresponde la formulación de políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, a la representación diplomática del Estado. O sea, por naturaleza, ¿verdad?, el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, o personal diplomático nombrado para ello, pueden representar al Estado de Guatemala. Pero el canciller, principalmente, por su propia naturaleza, no requiere, ¿verdad?, de una documentación especial que se le llama plenos poderes. ¿Qué son los plenos poderes? ¿Verdad? ¿Qué son los plenos poderes? Aquí dice, en la Convención de Viena, plenos poderes, dice, es un documento que emana de la autoridad competente. Puede ser presidente de la República, ministro de Relaciones Exteriores, principalmente, ¿verdad?, de la autoridad competente de un estado y por el que se designa a una o varias personas para representar, ahí está la representación del Estado de Guatemala, aquí lo dice, para representar al Estado en la negociación, la adopción, la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en el obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Entonces es un documento, ¿verdad?, que va a permitir a una persona, en este caso un funcionario público, a actuar en nombre del Estado de Guatemala. Pero los plenos poderes tienen la importancia de que muchas veces ahí se limita, ¿no?, el ámbito dentro del cual puede actuar esta persona en el ámbito internacional. Decir, mire, el embajador plenipotenciario XXX, ¿verdad?, está autorizado, nombrado y autorizado para actuar en nombre de Guatemala en, ¿verdad?, la negociación del tratado, únicamente.
Ya cuando haya la suscripción, ya no. Ahí ya no tiene plenos poderes. Hasta ahí. O en la negociación de la parte dogmática de tal y tal tratado. Hasta ahí. ¿Verdad? Una vez se termina la parte dogmática, este embajador plenipotenciario ya no puede, ya no tiene capacidad jurídica internacional. Esos son los plenos poderes, ¿verdad? Faculta a una persona, pero también se tiene detallada la circunscripción dentro de la cual puede actuar. Bueno, son plenos poderes. Pero el artículo 7, ¿qué nos dice el artículo 7 de la convención? ¿Verdad? Nos dice, o el numeral 7, plenos poderes. Para la adopción, la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considera que una persona representa a un Estado si se presentan los adecuados plenos poderes. ¿Verdad? Todos tienen que presentar plenos poderes. Pero dice también este artículo, en virtud de sus funciones, y eso es lo importante, miren, y sin tener que presentar plenos poderes, se considera que representan a un Estado a los jefes de Estado. No tienen obligación de presentar plenos poderes. Los jefes de Estado, los jefes de gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores. Fíjense. Ellos no tienen obligación. Ellos llegan y solo con, ¿verdad?, acreditar que es el ministro de Relaciones Exteriores, que es el jefe de Estado o de gobierno, no tienen obligación de presentar plenos poderes. De ahí, lo demás, hay otros funcionarios que no, ¿verdad? Perdón, y ahí está en el artículo 7, otros funcionarios, ¿verdad? Pero algunos otros sí requieren plenos poderes. Entonces, por eso dice aquí, le corresponde, ¿verdad?, la representación diplomática del Estado. Por eso no requiere plenos poderes. Nuestra propia ley también nos faculta, ¿verdad? Y los asuntos diplomáticos y consulares. Para ello, cuando fuera necesario y siempre en coordinación y apoyo. Coordinación y apoyo a otros ministerios y entidades del Estado y del sector no gubernamental, tiene a su cargo las siguientes funciones. ¿Por qué? Porque los tratados no solo se refieren a cuestiones diplomáticas, a cuestiones de relaciones, ¿verdad?, que pueden ser muy bien atendidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y todo lo que considera el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero hay temas que pueden ser militares. ¿Qué pasaría aquí? Le tocaría coordinar y apoyar, ¿verdad?, a los personeros del Ministerio de la Defensa Nacional, que son los expertos, ¿verdad?, en cuestiones militares y de defensa. Cuestiones de salud, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Cuestiones laborales, el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y así, sucesivamente, ¿verdad? Hay cuestiones muy especializadas y el Ministerio de Exteriores no es especialista en todo, ¿verdad? Sino basta que coordine y apoye a los ministerios para que se pueda llevar a cabo la suscripción. Y miren todo lo que podía, bueno, lo que podría haber solo para darnos una idea, ¿verdad? Coordinar, analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios comerciales, comercial, Ministerio de Economía, ¿verdad?, inversiones, ¿verdad?, algún otro sector, ¿verdad?, público, ¿verdad?, que pueda coordinar o que quede dentro de un ministerio de inversiones, préstamos, turismo, aquí tenemos una oficina de turismo, ¿verdad?, puede también, medio ambiente, transporte, comunicaciones, ciencia y tecnología, integración económica, trabajo, integración de bloques extrarregionales, energía, propiedad industrial, propiedad intelectual, cooperación internacional, técnica,
y cooperación internacional financiera, educación, capacitación y otros, imagínense. Y continúa así, mire. Y el ministerio, pues obviamente no es especialista en todo esto, ¿verdad? Tendrá que acompañar a esas instituciones. Pero como ven, dentro del organismo, dentro de la organigrama, ¿verdad?, de gobierno y del ejecutivo, existe una entidad específica que se refiere a las relaciones internacionales. Ley del organismo ejecutivo. Entonces, como vemos, los tratados, pues, ya habíamos visto antes, ¿verdad? Son, en primer lugar, acuerdos. Y eso es importante cuando nos referimos a la palabra acuerdo. Les da idea a usted de voluntad. Voluntad, ¿verdad? No pueden haber acuerdos, tratados, suscritos bajo fuerza, bajo amenaza, por error. El acuerdo debe ser claro, ¿verdad? Voluntario. Por eso dicen en la Constitución, ventajas mutuas, ¿verdad? Por eso, acuerdo entre sujeto de derecho internacional, ante todo entre estados, en cuanto al establecimiento, cambio y terminación de derechos. Esto es muy importante, fíjense, porque hemos visto a lo largo de las tres posiciones que solo dicen establecer derechos y obligaciones. Mira que este diccionario nos dice que pueden establecerse, ¿verdad? Pueden cambiarse o reformarse y también pueden terminarse. Y es cierto, ¿verdad? Eso es cierto. Un tratado internacional no solo sirve para constituir derechos y obligaciones, también, ¿verdad?, modificarlos o darlos por terminado. Pero son recíprocos. Puede ser de toda índole, ¿verdad? En algún terreno. Cultura, economía, comercio, trabajo, educación, tanto, ¿verdad? Es la fuente principal del derecho internacional. El término tratado internacional es un concepto genérico, eso que nos quede muy claro, ¿verdad? Que abarca diversos tipos, acuerdo, pacto, convención, etcétera, ¿verdad? Cualquiera sea su denominación, todos los tratados tienen igual fuerza jurídica. Pueden clasificarse en bilaterales y multilaterales, ¿verdad? Regionales o universales, bilaterales y multilaterales en atención al número de partes, ¿verdad?, que están ahí, o miembros, ¿verdad? Si son solo dos es bilateral, si son más de dos es multilateral, ¿verdad? Pueden ser también regionales, universales, yo también les nominaría subregionales, ¿verdad?, en atención al ámbito, ¿verdad?, territorial en que se aplican. Eso lo hemos visto, ¿verdad?, en aquel documento. También, pues, si el tratado internacional pueden participar todos los estados interesados, se denomina abierto, ¿verdad? Lo que pasó en la ONU, ¿verdad? Que un grupo de estados firmó la Carta de San Francisco, pero quedó abierto para la adhesión de otros estados y en efecto se han ido adhiriendo a lo largo del tiempo, pero pueden ser cerrados cuando se firma entre las partes y ya no puede ingresar ningún otro estado, ¿verdad? Los tratados internacionales generalmente, ¿cuál sería su estructura básica, verdad? Título, preámbulo, disposiciones fundamentales, disposiciones finales y firma. Las disposiciones fundamentales también la llaman cuerpo del tratado. Es donde están todas las manifestaciones, ¿verdad?, de derechos y obligaciones. Y firmas. Algunos
llevan anexos, ¿verdad? Muchos llevan anexos, ¿verdad? Dice, en el plano político, dice aquí, en el plano político, estos tratados desempeñan importante papel en el fortalecimiento del orden jurídico internacional. ¿Qué sucedió ahora? Putin tenía las manos amarradas y denunció el tratado START sobre armas nucleares. ¿Qué tuvo que hacer? Desligarse del tratado para poder actuar. Una vez estuviera dentro del tratado, no podía actuar. Aunque ahí es muy discutible, porque yo creo que en forma unilateral no puede retirarse nadie, ¿verdad? Sino que certeza jurídica tienen los tratados. Es como que el patojo que es el dueño de la pelota, ¿verdad? Si va perdiendo su equipo, se enoja, agarra su pelota y se va. Eso no se puede hacer, pues. ¿Verdad? Sí, Byron. Tal licenciado, buenas noches. Buenas noches, Byron. ¿Qué sucede en este caso que Rusia se retiró del tratado? ¿Pueden ahora actuar ellos a merced? No sé. Sí, ese peligro. Pero yo creo que tendría que haber una cláusula que asegurara, ¿va? Por la certeza jurídica. Yo siento que ahí no hay certeza jurídica, pues. El día que se me antoje me retiro y qué. Si el tratado para eso existe, para crear derechos, obligaciones y para limitar precisamente eso que está haciendo Rusia ahora. Que como ya no pertenece al tratado, ¿sí? Sí, para evitar eso, cualquier sublimación. Licenciado, ¿verdad? disculpe. Sí. Sí, ¿no? Rusia no se retiró del tratado, simplemente lo dejó en suspenso. Pero que se dejar en suspenso quiere decir que no se le aplica. Pues sí, pero no se ha retirado. Según han dicho que sí renunció a él. Y es por eso que está adoptando unas medidas menos radicales ahorita. Gracias. Sí, ya está, Sí, igual yo escuché que se había retirado. ya está desbordando los límites que le, digamos, si lo hubiera dejado en suspenso, simplemente se queda ahí donde está. Pero él está desbordando los límites que le obliga el tratado. Y eso es peligroso, ¿verdad? Diciendo que ahí hay una falencia. ¿Qué certeza? Y bueno, que solo afectar a las partes involucradas está bien, pero a la hora de la hora nos va a involucrar a nosotros. Rusia dice que cuenta con bombas que destruyen un continente. No un país, un continente completo. ¿Sí, Mildred? Disculpe, licenciado, me perdí un poquito ahí por estar escribiendo. ¿De qué tratado están hablando? Los tratados de acuerdo es que miren, cuando fue la Guerra Fría era una situación prebélica, o sea, preguerra, ¿verdad? O sea, una situación tensa, en la cual se actuaba a través de la disuasión, representada por la carrera armamentista de cada uno de los países. Si a mí usted no me ataque, ¿por qué yo cuento con esto? Entonces otro hacía algo mejor y decía, yo cuento con esto. Y así iban una gran escalada. Llegaron a acumular tanto potencial. Pónganle ahí que los 80, muchos de ustedes no habían nacido. Que en fuerza destructiva acumulada tenían los dos países el equivalente a 3 toneladas de dinamita por cada habitante de la Tierra. Eso se llamaba destrucción total asegurada. Entonces dijeron, esto está muy peligroso ya. Entonces, entre ellos dos dijeron, bueno, firmemos acuerdos, ¿va? En que nos pagamos límites para que hasta dónde podemos llegar. A esos acuerdos se llamaban START, ¿verdad? En donde que se ponían de acuerdo y dijeron, bueno, limitemos nuestro ¿va? Movimiento, almacenamiento, desarrollo, todo esto, ¿verdad? Te pusieron ellos bajo la protección de un tratado internacional para darle un poco de seguridad al mundo, que ya no iban a seguir, ¿verdad? Porque ya habían llegado a niveles
muy peligrosos. Entonces, esos tratados se celebraron bastante en el ámbito internacional porque dio cierto alivio. Pero bien ahora en esta situación dice, no, yo a lo mejor ya no me hago esos tratados porque tengo capacidad de desbordarlos por mucho. Imagínense, hace 40 años, cuánto no han ellos para acá, cuánto no han ellos desarrollado la ciencia en aspectos de armas de destrucción masiva. Licenciada, una pregunta. Y Rusia no pudo haber sancionado, que eso entiendo yo que es, ya no está de acuerdo con el tratado. Mire, podría ser objeto de una sanción, ¿verdad? Pero ¿quiénes sancionan en cuestiones de guerra? La Asamblea General a través, ¿verdad? Posiblemente del Consejo de Seguridad. Pero Rusia es parte del Consejo de Seguridad. Que Rusia y China. A la hora de ver una resolución contra Rusia, China la apoya y acuérdense que existe el derecho de veto. Con uno que se oponga, no se puede aplicar ninguna sanción. Ustedes tienen ese privilegio, ¿verdad? Que no se les puede sancionar a nivel internacional. Estados Unidos provocó en parte, en mucha parte, este conflicto que se está viviendo. Algunos analistas dicen que no quiere perder su hegemonía y quiere él que tienda el mundo hacia el unipolarismo, ¿verdad? Unipolarismo representado por los Estados Unidos de América. Y el mundo lo que tiende es al multilateralismo, principalmente presentado por Asia y Europa, ¿verdad? Que ya le discutan a Estados Unidos, se pongan en plena igualdad con Estados Unidos para gobernar el mundo. Estamos hablando de la gobernanza mundial. Aquí lo que se están discutiendo son intereses de élites mundiales, incluso élites económicas, privadas. Aquí hay mucha tela que cortar que nosotros ni nos imaginamos, ¿verdad? Pero entonces, según oí unos análisis que quiere debilitar a Rusia, ¿verdad? Porque Estados Unidos va tras China. China es lo que le interesa a los Estados Unidos. Porque China ya, ahorita es la primera potencia económica, ya le llegó a los Estados Unidos, ¿verdad? Lo que tiene China, yo muy personal, es que su organización social no ha evolucionado mucho. Tiene multimillonarios, tiene tecnología, pero todavía hay mucha gente demasiado pobre, millones, ¿verdad? O sea, un país desarrollado casi no tiene pobreza, ¿verdad? China cuenta con mucha pobreza todavía. Ese puede ser su talón de Aquiles, ¿verdad? No ha logrado afinar su sistema social. Entonces, ellos llegaron pues a ese punto y renunciaron, ¿verdad? Entonces, Rusia ahora se ve amenazada y dice, no, ya no quiero aplicar esto. Pero realmente lo que quiere Estados Unidos es debilitar a Rusia para ver cómo se puede medir con China, ¿verdad? Porque si ya un apoyo de Rusia no va a ser muy significativo, la va a desgastar, ¿verdad? Y siempre hay alguien que se presta para hacer las cosas, ¿verdad? Si se prestaron para traicionar a Jesús ustedes, cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? Cierto. ¿No? Entonces, eso está pasando en la internacional. Y Rusia, pues, para mí, ha dado un mal ejemplo en el ámbito internacional, porque para mí le da una estocada de inseguridad jurídica a los tratados internacionales. Que si usted firma un contrato, no puede retirarse porque ya no le conviene, pues. Por eso, ¿por qué lo firma entonces? Así está la situación. Y ya, yo desde el primer día de clase se los pinté, ¿verdad? Y la cosa se está poniendo peor todavía, ¿verdad? Se está poniendo más tensa la situación. Japón ya quiere también entrar, ¿verdad? Al conflicto. Otra gran potencia, ¿verdad? Tecnológica y militar. Pero a favor de Occidente. La cuestión está muy delicada. Y los tratados internacionales parece son importantes, sino para que se van a firmar. Si yo no lo voy a aplicar cuando no me convenga, entonces mejor no firmo nada, pues.
Yo no le encuentro la razón lógica, ¿va? Ni asidero legal a la actuación de Rusia, ¿verdad? Para mí es ilegal su actuar, porque uno puede renunciar unilateralmente a un tratado, pues. Pero ahí está, y como yo les digo, el derecho internacional muchas veces para los poderosos, ¿verdad? ¿Quién sanciona a Rusia? ¿Con qué? Si está incluso como miembro permanente del Consejo de Seguridad, puede bloquear cualquier resolución que venga, aunque sea de la Asamblea General. Y tiene el apoyo de China ahí. Así es la situación, ¿verdad? Entonces, por eso dice crea, modifica o extingue. Pero dice acuerdo. O sea, para extinguir obligaciones tiene que existir ese mismo acuerdo. Yo siento que ahí no sé por qué no han entrado por ese lado, ¿verdad? Porque Rusia. Pongamos a Guatemala que renuncie a algún tratado en forma unilateral, vamos a ver qué le pasa, ¿verdad? Entonces dice que en el plano político, dice, estos tratados desempeñan un importante papel en el fortalecimiento del orden jurídico internacional. Son instrumentos importantes de la paz mundial y el desarrollo de la cooperación entre los estados. Ahora, como fuente del derecho internacional, dice, en la Carta de las Naciones Unidas y en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se señala que el tratado internacional es una fuente fundamental y principal del derecho internacional. Y ahí vemos el artículo 38 del Estatuto. Expresa en la forma más precisa y definida el acuerdo entre los sujetos de derecho internacional. Es que eso es lo importante, ¿verdad? Porque tenemos una referencia cierta. Una referencia cierta y con permanencia en el tiempo de los derechos y obligaciones contraídos por los estados, ¿verdad? De los parámetros en los cuales se obligaron. Lo único que puede haber controversia es en la forma de interpretar. Ahí es donde está la diferencia. Pero lo importante es que ahí está el punto de referencia genuino, ¿verdad? Seguro y confiable, ¿verdad? Por eso dice, expresa en la forma más precisa y definida el acuerdo entre los sujetos de derecho internacional sobre la creación de reglas obligatorias para ellos. Creación de reglas obligatorias, o sea, normas jurídicas, ¿verdad? Sí, normas jurídicas internacionales, pone entre paréntesis, ¿verdad? Normas jurídicas internacionales. Relativas al establecimiento, modificación o terminación de sus derechos. Qué importante, ¿verdad? No es solo crear derechos, también pueden modificarlos, también pueden terminarlos. Pero tiene que ser mediante acuerdo. Ya hasta la fecha no sabía que unilateralmente podía irme así por así, ya. Sí se puede denunciar un tratado, pero lleva un trámite. Incluso hasta después de haberlo aprobado, muchos estados quedan, dependiendo del tratado que sea, quedan atados al tratado hasta por cierto término. Después, fíjense, no es nada más así como lo hacen, ¿verdad? El tratado internacional puede dar nacimiento a normas generales, o sea, de aplicación múltiple, y a normas individuales aplicables a casos concretos. Estos tratados, ¿verdad? Esto no es de aplicación general. ¿Ese qué? ¿De aplicación qué? Tienen normas, ¿verdad?, individuales. Tiene aplicación individual. Únicamente estas grandes potencias. Este es de aplicación, pues no es de aplicación general. Pues él renunció, ¿va? Y si fueran bilaterales, con uno que renuncia no puede haber tratado. Ya no hay, ¿verdad? Entonces el tratado internacional puede dar nacimiento a normas generales, o sea, aplicaciones múltiples, o a normas individuales de aplicación a casos concretos, ¿verdad?
son fuente verdadera del derecho internacional. Únicamente los tratados lícitos. Es decir, los concluidos voluntariamente, cuando las partes expresan su voluntad en pie de igualdad, sin uso de la fuerza o la amenaza, ¿verdad?, en recurrir a ella, y de conformidad con los principios del derecho internacional universalmente reconocidos: dignidad de los estados, igualdad de los estados, libre consentimiento, soberanía. ¿Ve? Todos los términos todo lo que debe tomarse en cuenta para la negociación de un tratado, no es solo lo que se discute, ¿verdad? La importancia de los diferentes tratados como fuentes del derecho es distinta. Hay tratados universales, ¿verdad?, como la ONU, por ejemplo, ¿verdad?, que reflejan los intereses y están abiertos a la participación de todos los estados. Son fuente del derecho internacional. Asimismo, los tratados interestatales y los tratados en los que las partes son organismos internacionales. También, ¿verdad? La Carta de las Naciones Unidas ocupa un lugar especial entre los tratados. Se considera fuente fundamental del derecho internacional y las obligaciones impuestas por ella prevalecen sobre los contraídos en virtud de cualquier otro tratado internacional. Fíjense, la Carta de las Naciones Unidas siempre está, ¿verdad?, como el faro vigilante de todos los tratados a nivel internacional. En la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados internacionales en 1969 se señala la creciente importancia de estos como fuente principal del derecho internacional. Entonces, como ven, es nada más de retirarse, pues, porque ya no me conviene. Esos tienen hay un procedimiento. Yo no sé qué está pasando ahí. Los autores Martínez Laje y Martínez Morcillo, argentinos, en su diccionario diplomático iberoamericano, ¿no?, sobre el tratado, nos dicen nombre genérico también, miren, concuerdan con eso, ¿verdad?, por el que se denomina cualquier acuerdo entre dos demás estados u otros sujetos del derecho internacional, sometido al derecho internacional y que crea una obligación jurídica para los mismos. Eso es innegable, ¿verdad? Pero el otro diccionario decía crea, modifica o extingue. Puede ser, ¿verdad? Aquí dice solo crea. Por otra parte, a veces se da esta denominación a algunas formas específicas más solemnes de aquello. Pueden recibir los más diversos nombres, dice acuerdo, convenio, convención, protocolo, canje de notas. En la medida en que contienen un acuerdo de voluntades, es que esto es lo importante, las voluntades. Si no hay voluntad, no hay tratado, no puede haber, ¿verdad? El acuerdo de voluntades entre estados u otros sujetos de derecho internacional. Todos ellos son tratados. En principio, todos son tratados, ¿verdad? Todos ellos son tratados internacionales en el sentido amplio. La utilización de uno u otro término en cada caso no responde a reglas fijas, aunque existe cierta tendencia a reservar el término tratado para los más solemnes, para los más importantes. Ahí. Sus objetivos posibles de entre lo lícito son ilimitados. Si no son lícitos, ningún asunto puede ocuparse a través de un tratado, ¿verdad? Tienen que ser lícitos. Así, entre los más frecuentes tratados hay comerciales, ¿verdad?, de cooperación técnica, tributarios, doble imposición, ¿verdad?, cooperación técnica, constitutivos de una organización internacional y de muchos temas como agrícola, salud, de educación, defensa, tanto, ¿verdad? Entonces dice, tradicionalmente se distingue entre tratados contrato y tratados ley, ¿verdad? Los tratados ley regularmente se constituye un organismo internacional.
tratados con trato, ¿verdad? Hay obligaciones y deberes recíprocos entre las partes directamente, ¿verdad? Tratado ley, según que su contenido establezca un intercambio de prestaciones, ¿verdad? O trate de fijar una norma general de conducta, lo cual no siempre resulta fácil de discernir. Más clara distinción entre tratados bilaterales y multilaterales, según sean las partes que los mismos intervienen. Bilaterales, 2. Multilaterales, más de 2. ¿Verdad? En la actualidad, la materia de tratados internacionales entre estados y que revistan forma escrita se habla regulada en el Convenio de Viena de 1969. Etapas. Las etapas normales de un tratado prototipo serían las siguientes: negociación, adopción del texto, autenticación del texto, firma, ratificación. Entonces, siendo un tratado constitutivo, dice aquel tratado en virtud del cual se crea una organización internacional, ¿verdad? Por ejemplo, esta Carta de la ONU es un tratado constitutivo. Un tratado constitutivo. También tenemos otro diccionario de derecho jurídico. Dejamos poner Cabanelas y Osorio, no porque no sirvan, son brillantes, ¿verdad? Pero hay más accesibilidad a eso. A otro diccionario jurídico del doctor Juan Ramírez Grondas, argentino. Los argentinos tienen muy buena literatura jurídica. Los mexicanos también, ¿verdad? Colombia ahora últimamente ha tenido mucho auge en el aspecto jurídico. Uruguay. Estamos por mencionar algunos países que tienen muy buena literatura jurídica, ¿verdad? Entonces, tratado. Dice, una de las formas de acordar entre estados sus relaciones de derecho público. Miren cómo, yo ya lo mencioné de otra forma, ¿verdad? Pero esto nos enriquece a nosotros, ¿verdad? Nuestro acervo, vamos ampliando, ¿verdad? La temática que tenemos respecto a los tratados. Dice, una de las formas de acordar entre estados sus relaciones de derecho público. El tratado es la manera más solemne, ahí ya dice una vez, ¿verdad? Nosotros dice que han reservado para ello, pero él dice, el tratado es la manera más solemne y el acto que se refiere a objetos más importantes. Aunque es genérico, se ha reservado para tratado esta situación, más solemnes y más importantes. Otras formas son las convenciones, los pactos. Regularmente los tratados se celebran entre potencias, esto es, entre estados soberanos. Pero ya vimos también los organismos internacionales, ¿verdad? Pueden, sin embargo, también sellarse entre un estado soberano y otro semisoberano o entre estados autónomos. Eso ya casi no hay, ¿verdad? Bueno. Y pues dice que sufren a lo interno, ¿verdad? Un trámite que cada estado va a determinar. Entonces, tenemos la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Puede ser esta versión, en internet, o puede ser esta otra versión. Puede ser esta otra versión, ¿verdad? La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, Viena, sí, Byron. Luis, perdone, recuerdo que en una ocasión usted dijo que habían dos fechas de la convención. Uno de 1969 y la otra no estoy muy claro, pero según recuerdo son dos. Sí, son dos. ¿Verdad? Esta, la de 1969, la que estamos viendo, es que solo es
para los tratados celebrados entre estados. Y la Convención de Viena en 1986 ya es para estados y organismos internacionales. ¿Verdad? Ya toma en cuenta los organismos internacionales. O sea que la Convención de Viena no niega, ¿verdad?, que los organismos internacionales tengan capacidad jurídica internacional. Pero lo hizo aparte, ¿verdad? Los hizo aparte. Entonces, si hay capacidad, pues aquí, en esta les va a hablar, solo los estados tienen capacidad. Y creemos que los otros no, pero sí, hay otro convenio, ¿verdad? Entonces dice acá, los estados partes en la presente convención, considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales. Aquí le estamos dando la importancia al tratado, la importancia que tiene, ¿verdad? Reconociendo la importancia cada vez mayor de los tratados como fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, sea cual fuere sus regímenes constitucionales y sociales. 69, miren, está plena Guerra Fría, ¿verdad? La Unión Soviética y su ámbito de influencia. Y aquí en América tenemos a Cuba, ¿verdad? En el Oriente teníamos a Vietnam, Corea del Norte, básicamente China y otros países, ¿verdad?, que pues propugnaban por un régimen socialista, ¿verdad? Entonces, por eso dice, no importa cuáles fueron los regímenes constitucionales y sociales, advirtiendo que los principios del libre consentimiento y buena fe, es que es importante el libre consentimiento, jóvenes, ese que no se nos olvide, ¿eh? Pues dice acuerdo, ¿verdad? Advirtiendo que los principios del libre consentimiento y buena fe son principios en el ámbito internacional, ¿verdad? Y la norma pacta sunt servanda están universalmente reconocidos. ¿Y cuál es ese pacta sunt servanda, jóvenes? Ustedes que ya estudiaron los contratos. Ahí se mira algo de pacta sunt servanda. Ya vieron Derecho Civil 4, ¿verdad? Como no les explicaron nada sobre la observancia de los contratos. Entonces son importantes esos principios, ¿verdad? Se nos dice acá, afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales, es imperativo, mira, deben resolverse por medios pacíficos y de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional. Aquí entraríamos a la filosofía del derecho, ¿a ustedes? ¿Qué puede considerarse un medio pacífico? ¿Qué podemos considerar que es justicia? Hay que entrar a la teoría de justicia, que es considerado justo a nivel internacional, ¿verdad? Pero ahí está. Recordando la resolución del pueblo, de los pueblos de las Naciones Unidas, de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados. Ahí está, miren. Es que no es nada más de salirse. No es nada más, ¿verdad? Recordando la resolución de los pueblos de las Naciones Unidas de crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados. Ahí hay obligación emanada de los tratados. ¿Cómo es que renunciar en forma unilateral? O por lo menos decir, mire, que ya no se me aplique. De hecho, ¿verdad? De facto. Teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son esos principios? ¿Qué es lo importante? Los principios, ¿cuáles son? ¿Verdad? Tales como, dice, principio de la igualdad de derechos, a la libre determinación de los pueblos, la igualdad soberana,
independencia de todos los estados, no injerencia en asuntos internos de los estados, prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, respeto universal a los derechos humanos y libertades fundamentales y a la efectividad de tales derechos y libertades. Todos estos, ¿verdad?, son principios de derecho internacional. Muchos de ellos pueden constituirse y de hecho constituyen en norma jus cogens, ¿verdad?, norma imperativa. Sí, Mildred. Licenciada Alpaca es un Cervantes, no es que los pactos deben cumplirse. Así es. Ajá. Y ese, bueno, y otro se está retirando. ¿Y dónde quedó ese principio? Sacrosanto. Ahí no hay seguridad jurídica, es decir, que quiere salir se sale. ¿Para qué firman tratados entonces? Para eso son los tratados, para limitar precisamente el actuar de los estados. Convencidos de que la codificación y el desarrollo progresivo del derecho de los tratados logrados en la presente convención contribuirá a la construcción de los propósitos, consecución de los propósitos de las Naciones Unidas enunciados en la Carta, que consisten en mantener la paz y la seguridad internacionales. Esas fueron las premisas fundamentales de la Organización de Naciones Unidas. Prevenir la guerra, fomentar entre las naciones las relaciones de amistad y realizar la cooperación internacional. Entonces aquí empieza ya la Convención de Viena. La Convención de Viena está formada por un preámbulo, ¿verdad? Preámbulo. Esa es su primera. Por un preámbulo, ¿verdad? Introducción, ¿verdad?, que empieza las partes, está dividida en partes, de la 1 a la 8. Y anexos. Es un preámbulo, partes y anexos. Ya el preámbulo ya lo leímos, muy bonito, por cierto, ¿verdad? Muy interesante. Pero que se cumpla. Parte 1, introducción. Parte 2, celebración y entrada en vigor de los tratados. ¿Sí? ¿Cómo se celebra? ¿Cómo entra en vigor un tratado? ¿Cómo entra en vigor? Parte 3, observancia, aplicación e interpretación de los tratados. Los tratados deben observarse, ¿verdad?, deben aplicarse. Y claro, los estados no están obligados a estar atados a un tratado, pero para desligarse un tratado requiere un trámite internacional. No es nada más de decir me voy, ¿verdad? Parte 4, enmienda y modificación de los tratados. ¿Sí? Como decía el diccionario de Derecho Internacional, ¿verdad? Se pueden, ¿verdad?, establecer, modificar o extinguir obligaciones. Y aquí dice nulidad, terminación y suspensión de los tratados. Ahí también. ¿Ven? Disposiciones diversas en la parte 6. Parte 7, depositarios, notificaciones, correcciones y registro. Los tratados deben ser registrados. Y la parte 8, disposiciones finales y anexos. Esa es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, ¿verdad? Aquí pues su manifestación es clara cuando dice alcance de la presente convención en su numeral 1. La presente convención se aplica a los tratados entre estados. Muy claro, ¿verdad? Tratados entre estados. Y el artículo 2 o número 2 que tienen ahí es muy importante. Aquí nos dice términos empleados. Para los efectos de la presente convención, se entiende por tratado, que es un tratado para la Convención de Viena, un acuerdo internacional. Mire esa palabra, acuerdo, es importante. Internacional, celebrado por escrito entre estados, regidos por el derecho internacional. Ya consta en un instrumento único o en 2 o más instrumentos conexos y cualquiera
que sea su denominación particular. ¿Qué se entiende por ratificación, por aceptación, por aprobación, por adhesión? ¿Ves? Y ahí nos va a explicar qué se entiende, ¿verdad? ¿Qué se entiende por plenos poderes? Ya los vimos, ¿verdad? Que el documento que presentan las personas nombradas, ¿verdad? Y autorizadas para actuar en nombre de un Estado en el ámbito internacional. Pero ahí nos dice hasta dónde puede llegar con un mandato, ¿verdad? Un mandato muchas veces menos. Usted no puede hacerlo solo para esto, ¿verdad? Así son los plenos poderes. ¿Hasta dónde? ¿Qué se entiende por reserva? Muy importante también porque la reserva a veces afecta mucho a los tratados. A los tratados de integración centroamericana fueron un bombazo contra ellos. Estado negociador. Fíjense que no es lo mismo Estado negociador que Estado contratante, que Estado parte, que tercer Estado. Son diferentes para la Convención de Viena. Estado negociador, Estado contratante, Estado parte, tercer Estado. ¿Qué se entiende por organización internacional? Entonces, esta es parte importante, ¿verdad? En el tratado. Bueno, esta es una introducción, ¿verdad? Al estudio de los tratados internacionales. El doctor Villagrán Kramer tiene un libro muy bonito sobre los tratados internacionales. ¿Verdad? Si ustedes lo pueden hacerse de ellos y si les gusta el tema, pues ahí es un gran autor. No sé dónde lo están vendiendo ahorita. Ahorita como todo está por todos lados, a un CD traía. Pero si ustedes lo ven por ahí, háganse ese libro, es muy importante. ¿Cómo se llama el libro, licenciado? Tratados internacionales o teoría de los tratados, algo así es internacionales. Francisco Villagrán Kramer. Guatemalteco, ¿verdad? Catedrático de la facultad. Un gran profesor. Muy buen profesor. Yo ya no hice clases con él. Pero con mucha huella. Licenciado, él estuvo en la negociación de los tratados de paz, ¿o estoy mal? Sí, participó un tiempo en ello, pero no estuvo tan directamente involucrado. Él más que todo formaba parte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ahí estuvo mucho tiempo. Bien, compañeros, entonces nos vamos a ver para el día del examen, ¿verdad? Según entendido, ya les publicaron ahí el documento sobre derechos humanos. Oye, ahí lo tienen. ¿A qué hora es el examen? Vamos a hacerlo hasta las 20 horas. Esto pensando en los compañeros que trabajan, porque yo pues cuando estaba en la facultad, hay quienes tienen jefes muy duros o tal vez, ¿verdad? No hay condiciones para hacerlo, no les dan permiso de salir. Entonces se les complica mucho examinarse. Yo estoy consciente de eso. Y ahora que tenemos la posibilidad de hacerlo así, pues aprovecho para ponerlo a esta hora para que no corran, ¿verdad? Y tengan oportunidad de llegar a su casa a tiempo. Entonces, a las 20 horas va a ser simultáneo para las dos secciones. ¿Cuánto tiempo, Lick? Perdona. 1 hora. 1 hora de duración. Entonces, nos vemos, compañeros, y vamos a continuar ya el próximo día de clases con este tema. Así que... Feliz noche, Lick. Feliz noche, licenciado. Y se cuida mucho. Adiós. Gracias, licenciado. Feliz noche, Lick.